Hola a todos, muy buenas tardes. Como siempre, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 16 de enero de 2025. Y el día de hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a centrarnos principalmente en lo que es el frente, debido a que hay mucho movimiento, hay mucha información que ha surgido durante el último tiempo acerca de lo que está ocurriendo ahí, pero también vamos a hablar un poco de lo que puede ser la posible negociación de una posible paz entre Rusia y Ucrania, ya que se han liberado artículos bastante interesantes en relación a todo esto durante las últimas horas y me gustaría desmenuzarlos. Pero antes de comenzar me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que se ven regularmente si les gusta mi contenido y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón de suscripción sería una ayuda tremenda para mí. Pero no perdamos más tiempo y comencemos con lo que es el frente. Y vamos a ir desde sur hacia el norte, desde el sur hacia el norte. Y con eso tenemos que comenzar con la zona de Velika Novoselivka, porque nuevamente el ejército ucraniano está recibiendo un golpe en este sector. Para contextualizar, hay que dejar bastante claro que la situación en Velika Novoselivka para el ejército ucraniano es extremadamente difícil. Velika Novoselivka está siendo presionada desde múltiples direcciones, desde el norte, desde el este, desde el sur y hasta cierto punto también desde el sur oeste. Y como lo hemos comentado, las rutas de entrada y salida de Velika Novoselivka están prácticamente cortadas. Velika Novoselivka es una ciudad muy importante en todo lo que es el sur de Donetsk. Fue un punto logístico fundamental para el ejército ucraniano cuando lanzó su ofensiva hacia el valle de Velika Novoselivka por ahí por junio-julio de 2023, donde Ucrania se quedó con las localidades de Storozheve, Makarivka, Urozhaine y Starmayorsk, entre otras, y bueno, desde ahí que hemos visto como los rusos no solamente han logrado anular los avances ucranianos, sino que también ahora están muy cerca de tomar la ciudad de Velika Novoselivka en sí. Si bien Ucrania ha aguantado bastante dentro de la ciudad, los flancos están cayendo, los flancos están en una situación crítica y las rutas de entrada y de salida, como hemos comentado, las principales han sido cortadas y quedan algunas laterales, algunas incluso no urbanas, rutas rurales, que obviamente no es lo ideal, pero todavía está abierto hasta cierto punto el camino para salir o entrar de Velika Novoselivka, aunque estas salidas son muy complicadas, considerando que para salir de Velika Novoselivka el ejército ucraniano tiene que cruzar un río. Pero, volviendo al punto, durante las últimas semanas hemos visto cómo el ejército ruso ha estado presionando hacia el suroeste de Velika Novoselivka, algo que les ha dado en los últimos días la captura de la localidad de Neskuchne. La única localidad que queda antes de Velika Novoselivka en sí es Vremivka. Consideremos que Velika Novoselivka estaba rodeada por distintas localidades como Neskuchne, Vremivka, Novi Komar, un poco más hacia el sur Storozheve, un poco más hacia el este Shakhtarsk y Razdolne. Rápidamente, hace mucho tiempo Shakhtarsk y Razdolne cayeron, luego fue Novi Komar, eventualmente quedaban las localidades del sur como Storozheve, como Makarivka en su momento, como Neskuchne, que también han caído, y ahora la única localidad que queda en los alrededores de Velika Novoselivka es Vremivka. Pero durante las últimas horas los rusos han logrado entrar en Vremivka. Todavía queda una gran porción de la localidad bajo control ucraniano y tendremos que ver si es que los rusos logran consolidar esta captura, si es que Ucrania logra contraatacar o qué es lo que termina ocurriendo. Pero lo cierto es que si es que los rusos llegan a capturar Vremivka y si es que llegan a establecer operadores de drones dentro de esta localidad, entonces podríamos ver que las rutas de salida de Velika Novoselivka quedarían cortadas. Claro, Ucrania podría, bajo control de fuego, ir cruzando el río hacia el norte y tratar de escapar, pero si es que se coordinan los trabajos entre Novi Komar y entre Vremivka, ya sea artillería o ya sean operadores de drones, entonces veríamos cómo los rusos podrían prácticamente atacar cualquier cosa que trate de entrar o de salir de Velika Novoselivka. Ante todo esto, la gran interrogante que se está planteando es si es que Ucrania va a invertir recursos para defender Vremivka, si es que va a contraatacar o lo que sea, o si es que ya considerando que pueden perder Vremivka, que la caída de esta localidad no se ve, bueno, se veía como algo que iba a ocurrir hace tiempo, pero como ya es cada vez más cercana, si es que Ucrania va a decidir retirarse de Velika Novoselivka, considerando lo tremendamente tensa que es la situación, considerando que
si es que llega a caer Vremivka, entonces, bueno, adiós. Pero bueno, tendremos que ver cómo reacciona el ejército ucraniano. Sabemos que normalmente son bastante lentos con todo esto que tiene que ver con las retiradas, así que veremos cómo reaccionan ante todo esto. Y bueno, vamos avanzando, vamos hacia el norte, donde el ejército ruso finalmente está logrando avanzar desde la zona de Kurajove. Han logrado capturar ciertas zonas industriales en las afueras de Kurajove, ciertos depósitos de desechos y ciertos puntos de tratamientos de agua, si es que no me equivoco, que parecían ser los últimos bastiones ucranianos en las afueras de Kurajove, no dentro de Kurajove en sí, pero que sí que tenían que ver con las zonas industriales de Kurajove. Bueno, los rusos han capturado estos puntos y ahora parece ser que tienen el camino abierto para seguir avanzando hacia el este. En este contexto, recordemos que Dachne es la última localidad que le queda a los ucranianos en todo este bolsón de posiciones donde los rusos podrían comenzar a avanzar más y más. Si es que luego capturan Dachne, hay que considerar también la presión que se ejerce desde Shevchenko, desde Selenivka, donde efectivamente, claro, el ejército ucraniano está no todavía en una situación de cerco, pero sí está siendo presionado desde múltiples direcciones. Tiene ciertas fronteras naturales que lo protegen, como ciertos ríos, pero de igual manera no es una situación ideal. Y una presión contundente desde el este podría eventualmente generar distintas retiradas. Ahí es donde el ejército ucraniano de momento había estado manteniendo sus posiciones directamente hacia el oeste de Kurajove, pero con estas nuevas capturas por parte del ejército ruso quizás se quiebre un poco todo eso y quizá podríamos ver como Dachne, como lo comenté, la última localidad que le queda a Ucrania acá, podría ya quedar expuesta y podría caer bajo control ruso durante las próximas horas. Eso lo iremos viendo. Y un poco más hacia el norte hay un par de avances rusos que hay que comentar. En primer lugar, los rusos han avanzado un poco hacia el sur de Uspenivka y también han logrado tomar distintas posiciones hacia el norte. Han logrado capturar la parte de Kotline que se encuentra hacia el sur de toda esta carretera que tanto hemos mencionado, y también han logrado entrar en la localidad de Svirove, capturando distintas posiciones dentro de esta localidad. Vamos por parte. En primer lugar, como lo hemos comentado mucho, avanzar hacia Kotline, capturar Kotline, le permite a los rusos mantener y proyectar un mayor control sobre esta carretera que entra hacia Pokrovsk. Esta carretera ya está cortada, pero estas posiciones rusas podrían permitirle a los rusos comenzar a utilizar esta carretera, ya sea para atacar la localidad de Udachne o también para comenzar a hostigar Pokrovsk directamente desde el oeste, ya sea para ir hacia el norte para alcanzar esta otra carretera que llega hacia Pokrovsk o para ir avanzando directamente a lo largo de esta para entrar en la ciudad de Pokrovsk en sí. Lo hemos comentado mucho en el pasado, se habla de que Ucrania fortificó bastante el este de Pokrovsk, pero no se ha hablado mucho de una posible fortificación desde el oeste. Así que existe la posibilidad de que utilizar esta carretera sea algo muy útil, debido a que el flanco del oeste de Pokrovsk quizá esté más expuesto que cualquier otro punto. Y en segundo lugar, estos avances en Svirove le permiten a los rusos ir avanzando directamente hacia el sur de Pokrovsk, que haría Svirove, Leonotovchi y también Troyanda, y cayendo a estas localidades los rusos ya estarían en las puertas de Pokrovsk. Y consideremos también que los rusos también están avanzando a lo largo de la línea del ferrocarril del sur de Pokrovsk, en la línea de Vidrozhenia, Selene y Shevchenko, donde durante hace poco tiempo tomaron Selene y se proyecta que puedan seguir avanzando durante el próximo tiempo. Así que vemos que efectivamente los rusos, lento pero seguro y de manera constante, están avanzando hacia Pokrovsk desde el sur, desde múltiples direcciones, avanzando a lo largo de líneas de ferrocarril, de carreteras y a lo largo de distintas localidades. ¿Y por qué tengo todas estas localidades como Uspenivka, como Kotline, como también la localidad de Pishanie con estos signos de interrogación? Bueno, porque se reporta que en Pishanie los ucranianos dejaron ciertas zonas de las minas de la localidad con dinamitadas y que eventualmente fueron destruidas para impedir en parte el avance ruso. Y se rumorea que algo similar está ocurriendo o ya ocurrió en Kotline y también en Udachne. Así que hay que estar muy atentos a todo aquello y a lo que pueda ocurrir en todas estas zonas, porque podría efectivamente ser esa la manera que va a utilizar el ejército ucraniano para impedir
o por lo menos para ralentizar los avances rusos en esa dirección. Pero con eso vamos hacia lo que es... Quiero comentar cierta información que ha surgido desde Bloomberg, medio occidental, medio norteamericano, si es que me equivoco, en relación a todo lo que tiene que ver con las condiciones de Rusia para negociar la paz con Ucrania. Es un artículo muy interesante que habla de las distintas condiciones que estaría poniendo Rusia para un posible acuerdo de paz con Ucrania, donde se establece que quiere que se prohíba una posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN y se quiere limitar cualquier tipo de interferencia extranjera dentro de Ucrania, dentro del ejército ucraniano. Se habla de que se va a permitir que distintos países envíen armamento a Ucrania, pero con ciertas limitaciones, entre las cuales se incluye que no sea utilizado contra Rusia, que exista esa prohibición, y me imagino que también que se prohíba la cantidad y, por ejemplo, el alcance de cosas como misiles, que es algo que Rusia ha estado solicitando constantemente. También se menciona y se ha comentado anteriormente, no solo en este artículo, que Rusia quiere limitar el tamaño del ejército ucraniano, en una idea de demilitarizar al Estado ucraniano. Y todo esto se da en el contexto de que, bueno, se quiere limitar toda esta posibilidad o todo este potencial bélico del ejército ucraniano. Y esto yo creo que es algo que va a ser difícilmente aceptado por Occidente, por los aliados occidentales de Ucrania o por Ucrania en sí, porque estaríamos viendo un ejército ucraniano aún más débil, un ejército ucraniano sin garantías de seguridad, no es ni siquiera que no se pueda unir a la OTAN, sino que no tendría garantías de seguridad de alguna u otra manera. Y eso deja las puertas abiertas a que Rusia pueda simplemente invadir nuevamente sin mayores consecuencias al no estar estas garantías. Bueno, obviamente habrían consecuencias, sanciones, etcétera, que Rusia quede aislada de por lo menos lo que es el mundo, o que quede a malos ojos de lo que es el mundo occidental, pero esa es la situación en la que Rusia ya se encuentra. Así que por lo menos esta postura, estas propuestas, veo difícil que progresen mucho, por lo menos de momento. Otra cosa que me llama la atención es que este artículo menciona que Rusia quiere quedarse por lo menos con un 20% de Ucrania, con el territorio que ya mantiene. Y esto lo considero bastante raro. ¿Por qué? Porque hemos hablado constantemente de cómo distintas autoridades rusas han mencionado una y otra vez de que su objetivo es quedarse con estas 4 regiones que ahora Rusia considera suyas a través de ese referéndum que se realizó hacia finales de 2022. Sea legítimo o no, no es lo que estamos discutiendo acá, pero internacionalmente, por lo menos Rusia, para su política exterior, para su constitución, para su país, para lo que es Rusia, estas 4 regiones, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, son rusas. No estamos hablando de cómo sean consideradas internacionalmente, pero Rusia las ve como regiones rusas bajo ocupación ucraniana. Así que me causa mucho ruido de que efectivamente Rusia quiera finalizar esta guerra, esté dispuesta a finalizar esta guerra sin controlar al 100% ninguna de estas 4 regiones. Recordemos que Lugansk ya está casi bajo control total ruso. Donetsk queda una parte importante, pero controlan la ciudad más importante. Zaporilla Rusia controla la mayoría, pero le falta la ciudad de Zaporilla, la zona más importante. Lo mismo con Gerson, Rusia controla la mayoría de la región, pero le falta la ciudad de Gerson en sí. Y lo que hemos dicho acá es que, por lo menos a juicio propio, veo muy poco probable que Rusia acabe esta guerra sin quedarse por lo menos con Donetsk y Lugansk, que fueron las regiones que comenzaron todo esto, y con un contundente puente terrestre que conecte Crimea con el resto de Rusia. Recordemos que se está construyendo ese ferrocarril. Por lo menos esa es mi lectura, quién sabe, pero lo hemos comentado. Veo muy difícil que Rusia pueda hablar a su propio público de una victoria en esta guerra sin al menos tener 2 de estas 4 regiones. Lo veo muy difícil y veo difícil que Rusia efectivamente quiera negociar sin que se tome en cuenta todo aquello. Ahí otra cosa muy interesante es que por lo menos le dejaría la puerta abierta a Rusia a volver a atacar. Recordemos que quedarían estas regiones bajo ocupación ucraniana, bajo el punto de vista ruso, obviamente.
Entonces, si es que se da estas condiciones de que Ucrania quede demilitarizada sin garantías de seguridad, esto dejaría las puertas abiertas a que Rusia lance un nuevo ataque. Si es que ocurre o no, eso es otra cosa, pero es uno de los grandes miedos que tiene Ucrania, que haya un cese al fuego, que Rusia aproveche este cese al fuego para reequiparse, para rearmarse, para reorganizarse, mientras que Ucrania debe preocuparse de, por ejemplo, su economía, que ha sido golpeada de manera mucho más fuerte de lo que ha sido golpeada la economía rusa, y que durante todo este tiempo Rusia se esté preparando para una nueva invasión, mientras que Ucrania tiene que preocuparse de otras cosas, mientras que no hay garantías de seguridad y que eventualmente los rusos ataquen de nuevo. Pero este artículo también menciona que toda esta información viene de personas que no pueden mencionar, que conocen el pensamiento del Kremlin. O sea, son fuentes que quién sabe si son muy confiables, quién sabe si se las están sacando de no sé dónde, o quién sabe si es que estas fuentes realmente conocen el pensamiento del Kremlin o los intereses del Kremlin. La verdad es que esa es... Yo estoy mencionando este artículo porque es uno de los primeros, más allá de las declaraciones directas de autoridades rusas, que comentan un poco cuáles pueden ser los intereses y objetivos de Rusia, pero tampoco se puede tomar al 100% como palabra certera y verídica. Así que tendremos que ir viendo cómo se va desarrollando todo esto ya cuando asuma Trump pronto y cuando comiencen, si es que comienzan estas negociaciones de paz, que ojalá que lo hagan. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que ojalá nos veamos el día de mañana. Adiós y muchísimas gracias.